Gabriela Wiener es una joven talentosa y provocadora periodista y escritora peruana que reside en España y también estuvo en Lima por el mismo motivo. ¿Desde cuándo decidiste que serías escritora? ¿Cuando estabas en el Colegio Tusparia o cuando saliste después del Colegio Tusparia? Y entre otras cosas estaba ahí Pedro Escribano, que era un poeta que nos enseñaba literatura, Eso, ¿no? Te iba a preguntar si claro, te enseñó. Pedro fue mi profesor de literatura y supongo que tuvo mucho que ver. De los primeros que nos hacían leer a César Vallejo, por ejemplo, aunque en casa también ya me lo habían dado a leer. Y yo era ese personaje un poco ridículo que salía en las formaciones los días lunes para recitar los heraldos negros, ¿no? Y ya está otra vez la chica que va a recitar a Vallejo, decían los mayores, cada lunes, y lo hacía así con mímica, ¿no? Y de alguna manera entonces me cargué con ese peso de tener aquí la literatura como muy cerca, o la poesía, para empezar, muy cerca, ¿no? Entonces también muy pronto escribí poesía. Y siempre tuve muy buena relación con los mejores profesores, con los que mejor relación tuve fue con los profesores de literatura siempre. Primero con Pedro Escribano, me acuerdo, y cuando ya se cayó el muro de Berlín y empezaron a enseñar inglés y me mudé de colegio por obvias razones y cambió mi destino y ya no estudié en SSCR y me fui a un colegio más normal, digamos, entre comillas, como el San Felipe. Allí también tuve un profesor de literatura muy estimulante que nos hacía leer el surrealismo, se llamaba Guillermo Altamirano. Y también vienes tú de una familia progre, ¿no? ¿Yo? Sí. No, progre no, o sea, izquierdista, sindical, Era una de forma base. de decirlo. Es que progre ahora suena un poco light, ¿no? Pero ellos eran eso, dirigentes sindicales, en plan pueblos jóvenes, y mi madre y había de además, las universidades que pero además estudiaba. había todo un espectro, ¿no? Desde la economía de tu papá hasta el cine de Christian. Un espectro de profesiones, dices, claro. y de pasiones. Y de pasiones, sí, sobre todo. Sí, pero muy pronto se volvió muy monopasión, digamos, mi padre, por ejemplo. Pero sí, si te refieres a la política, o casi que por los tres pasaba la política, ¿no? Incluso mi tío haciendo cine en realidad hacía crítica política de cine, o mi tío Hugo con sus temas agrarios y tal, era política, y mi padre, bueno, política y punto, ¿no? ¿Cómo te ve en Barcelona? Ya no vivo en Barcelona. ¿Ya no vives en Barcelona? No, me mudé hace 2 años y medio a Madrid, viví 8 en Barcelona. Otra ciudad muy literaria además, Barcelona, y ahora estoy en Madrid, que es una ciudad muy política, así que así ha terminado la cosa. Ahora mismo estamos todos en la calle, además vivo al lado del Congreso, o sea que vivo un poco cercada, básicamente del lado enemigo. Siempre mis amigos van a visitarme ahí a la zona cero y los helicópteros nos sobrevuelan y tenemos que presentar el DNI para llegar a nuestra casa. Y está interesante, muy interesante la escena ahí madrileña. Los jóvenes, bueno, desde el 15M se han organizado de una manera espectacular, ¿no? Y con organizaciones de todo tipo. Eso es lo bueno, o sea, no se separan, es algo muy, muy horizontal, ¿no? De pueblo, de viejitos con jóvenes y desempleados y todos con los mismos ideales, ¿no? ¿Han logrado parar todo esto que se hizo, que se logró con, por ejemplo, con el aborto y otras cosas por el estilo? Parece que no va a salir, parece que no va a salir. Por lo menos como lo quería Gallardón, que fue el que propuso una reforma radical, parece que no va a ocurrir. Pero aún lo intentan muchas cosas. Bueno, los recortes sociales en todo sentido. Y la iglesia sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? ¿O ya no tanto? Bueno, no sé, yo escucho por ahí hablando a los curitas, pero sí, lo que pasa es que son los políticos, ¿no? Que son confesionales, que son del Opus Dei o que tienen sí muy metida a la iglesia ahí, es verdad.
y la gente, los jóvenes inventan lemas estupendos, ¿no? Por ejemplo, menos rosarios, más bolas chinas. Me encantó ese lema que había en una de las últimas manifestaciones en defensa del aborto, ¿no? ¿Cómo te agarró la crisis? Nunca salí de ella porque, claro, yo me fui en el 2003 del Perú. Y bueno, sabes que aquí tampoco, hasta ahora que parece que en algunas zonas la cosa está boyante, nosotros hemos vivido las crisis como el pan de cada día. Y en el 2003 me fui a volver a tener 20 años, a volver a ser estudiante en Barcelona. Con el papel de trabajo que tenía solo podía trabajar medio tiempo, o sea que trabajaba sin contrato en todos lados, o sea, fui pobre, ¿no? En los años en que todavía España era un país en bonanza, o sea que no me enteré que estaban todos ricos y felices, porque era ese tipo de... Bueno, tenían una política de migración dura que hasta ahora continúa, ¿no? Continúa siendo dura. Incluso estando como estudiante no tenía ninguna facilidad para trabajar, ¿no? De hecho, uno de mis primeros trabajos fue como becaria, la becaria más vieja del mundo en una revista literaria a los 28 años, ¿no? Y eso, ahí pagué mi derecho de piso. Y entonces, cuando empezaba ya a recuperarme, a volverme otra vez una ciudadana, a tener un trabajo, a ganar un dinero, allá por el 2008 se fue todo al diablo, llegó la crisis y entonces no salí de la crisis, esa es la conclusión. ¿Tu posición es respecto del tema sexológico? Sexografías, mi libro. Sexografías. Sí, algo de ruido hubo, ¿no? También salió en un momento en que ahí en España también había un movimiento fuerte de mujeres que estaban trabajando el tema del sexo de una manera como más lúdica, más política, ¿no? La relación de la mujer con la pornografía, por ejemplo, ¿no? Se empezaba a hablar de otra manera de eso, ¿no? Entonces medio que me anexaron a eso. Aunque mi libro en realidad era un libro que está ubicado dentro del género de la crónica, ¿no? Que aquí y en Latinoamérica es una cosa mucho más, que tiene más relevancia, digamos, la gente le presta más atención que en España, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que he hecho, periodismo narrativo, crónica. Lo que pasa es que mis temas, como dices, tenían que ver con el sexo, con el cuerpo, con la intimidad, desde mi manera de verlo, o sea, como Gabriela Wiener, una chica de esa edad, y escribiendo sobre estas cosas que siempre fueron un tema para mí, ¿no? Sí es verdad que hubo una cobertura, digamos, del asunto muy enfocada en mi desparpajo, ¿no? Para que no tener pelos en la lengua o igual está bien, ¿no? Al visibilizar este tipo de temas me parece en Lima siempre fundamental, ¿no? Yo creo que yo creo que hemos avanzado en un montón de cosas y luego dices, pero es que no hay matrimonio gay aquí todavía las mujeres que hablan libremente de sexo las llaman putas, hasta sus novios, y ellas hacen algo demasiado explícito, todavía piensan, oye, ¿y esta? Entonces debe ser otra. Pero justamente es lo que tú acabas de decir, ese desparpajo es lo que molesta. Sí, pues cualquier cosa que es alucinante que todavía una mujer hable así, nada, con naturalidad, simplemente de cosas que son naturales también, ¿no? Y por lo general placenteras, y se le cuestione, ¿no? Y hay unos prejuicios tremendos. El placer está prohibido, tú sabes. Sí, todavía, ¿no? Es impresionante. Me han contado que está cambiando Lima, sobre todo que se están volviendo lesbianas todas las mujeres. No sé qué pasa. El otro día me dijeron que la explicación era que los hombres están cada vez peor. Gracias por eso. ¿Cómo ves tú, Gabriela Wiener, sí, Lima, desde allá? Yo veo que hay un movimiento, por ejemplo, interesante, creciente de opinión pública, por fin distinta, que tiene unos canales donde expresarse. Las redes sociales han hecho eso, han abierto el campo, han permitido que resurjan voces distintas de
del coro de tontos de siempre, y sobre todo de mentirosos de siempre. Eso, veo gente ahí intentando hablar de la verdad muchas veces y defendiendo causas que la verdad, o sea, son urgentes aquí, aunque todavía hay pequeños personajillos que intentan etiquetar a gente que está intentando civilizar en muchos sentidos, que tiene que ver con nuestros derechos más elementales. No opino demasiado, siempre yo tengo una columna de opinión en La República todos los viernes. La leemos permanentemente. Y sí, siempre hay este prejuicio de tú qué vas a hablar, ¿no? Si tú vives fuera y no vives esta realidad y tal, ¿no? Y a veces me dicen, mierda, qué bien, porque desde la distancia a lo mejor tu punto de vista, ¿sabes? Ha hecho que, ¿sabes? Esa distancia ha hecho que veas mejor las cosas, ¿no? Entonces vivo un poco en esa doble sensación de equivocarme y de a veces acertar, ¿no? Aunque vienes con cierta frecuencia, ¿cómo has encontrado en esta vez Lima? Rica, Miami, lo andino es casi un signo de no sé, decorativo, la comida súper bien, ¿no? Pero estoy súper contenta, por ejemplo, de que alguna gente maravillosa, como por ejemplo Vargas Llosa y la gente que lo rodea, o en otras instancias también que tienen dinero y que se estén atreviendo a apostarlo en cosas que tienen que ver con la cultura, que jamás se ha hecho, empezando por supuesto desde el gobierno y desde la política. Gracias, Gabriela, muchas gracias. Nada, a ti. Como ven, Gabriela Wiener tiene una mirada muy particular del país y de sus problemas.